3, 4, ring. Now come on, Mr. Selector, put your hands in the air one time. I want to see you rock it up now. Whoa, hey, Tiny Disco, where we there? Whoa, whoa, we gotta rock it one time, play the reggae beat. Whoa, whoa, early morning reggae style. Hey, I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm an eagle alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm an eagle alien. I'm an Englishman in New York. Hey, yo. Iniciamos esta conexión del día de hoy, 19 de mayo de 2023, para concluir nuestra incursión por el tema de los celos a través de un texto maravilloso, Andrómaca, de Eurípides, el gran trágico griego. Doy la bienvenida, por supuesto, a todos los que se están conectando y a todos los que pueda ir saludando. Saludo, por supuesto, a Carlos Alberto Fuenmayor Blanco, a Cristian Londoño, que ya están en línea, quienes van a ser las personas que van a estar de panelistas con nosotros. Aquí yo voy dándole ya a aceptar. Personas como dice Cecilia Villamil Benítez, desde Montería. Y nuestra cortina musical de siempre, Sting con Shaggy, y esta canción que se llama Hombre Inglés en Nueva York, Englishman in New York. Bienvenido, Carlos Fuenmayor Blanco, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Jaime? Muy bien, gracias por conectarte. Hoy terminamos Andrómaca. Después de cuatro encuentros o tres, creo que este es tres encuentros, este es el tercero. Y bueno, ahí ya nos está dando transmitir también con Cristian. Cristian nos está dando vía libre para que lo invitemos y ya en este momento se está conectando, ¿verdad? Bienvenido, Cristian. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, ok. Ya estamos los tres conectados y como siempre nos deja esperando la niña del grupo, Ilse Cecilia Villamil. Siempre se hace esperar como si fuera una damisela que está a punto de casarse. En cualquier momento aparece, no sabemos cuándo, en cualquier momento se conecta. Vamos allá a bajarle el volumen a la música, a nuestra cortina musical de siempre. Ahí está Lina María saludando. Y vamos nosotros comenzando. Bueno. ¿Sabes qué? Hoy he pensado mucho en Londres, ¿no? A propósito de la canción. En ese país, en Inglaterra y en Londres en particular. Un país y una ciudad compleja, difícil, que espero conocer personalmente en octubre. Le tengo un poco de temor porque es una ciudad muy cara, pero al mismo tiempo de gente muy sofisticada, ¿no? Los franceses, los ingleses se caracterizan por su extrema sofisticación. Y hace apenas unos minutos estaba atendiendo en línea a una consultante que me hablaba un poco acerca de la persona con la que está saliendo que vive en Londres. Y bueno, ahí está Lina María contándonos que Londres es hermosa, no lo dudo, ¿verdad? Pero bueno, entiendo, según he leído, que son un poquito más afables los ingleses que los franceses. Los franceses son un poquito más soberbios. Esperemos que tener contacto con ellos no sea tan difícil. Ilse Cecilia Villamil Benítez. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Es un crucifijo detrás de ti. ¿Quiere decir que estás en un lugar sagrado? Santo. Ah.
Estoy en el claustro de mi universidad. Estás en el claustro, estás como en recogimiento. Total y absolutamente, la sapiencia, el saber, ustedes saben. Dice Cecilia, moralmente tú vives en recogimiento, es decir, vives siempre en un proceso así de abstención de los placeres. Oye, Jaime, o por el contrario, los placeres se pueden conciliar con semejante acción de recogerse. Completamente, pero esas son cosas que, ¿por qué las vamos a exponer aquí en el live? ¿Tú crees que a las personas? No se puede hablar de eso. Yo no sé si a los que están aquí conectados les interese que nos cuenten, que nos escriban por ahí. Siempre hay que evitar la vida moral ajena. A propósito, qué rico que la gente mientras va almorzando nos va escuchando y va. Pues sí, en Colombia hasta ahora están almorzando, no sé, ya me imagino que en Chile y en Argentina ya todo el mundo está listo. Ya yo almorcé. Yo también. Almorcé antes. Pasé mi fotico al grupo de mi almuerzo. Sí, ahí lo vi. Esperemos que no se atraganten, decía ahorita, por cualquier cosa que podamos decir, ¿verdad? Pero Cecilia, ¿a ti no te gusta el chisme? No, casi no tengo tiempo para eso. A mí me fascina saber de los demás. Claro que a mi madre le encantaba mucho más, ¿sí? Siempre nos va a gustar un poquito lo que a otro le pasa. Pero bueno, miren, hoy es un día muy importante. Aquí se me acaba de caer mi pluma, pero ahorita la recogeré. O mejor, permíteme un segundo y la recojo una vez porque si no se me seca. Es una pluma de esas de tinta mojada. Sí. Sí. Ah, ok. Sí. Esta es la punta, ¿ven? Adoro escribir con este tipo de artefactos, me encantan. Esta pluma tiene mucho tiempo conmigo. Me acompaña en todo. Para que no se te la roben. Pues nunca ha salido. Lo que pasa es que generalmente cuando está en mi escritorio está siempre en la gaveta. Dudo que hayan personas que vengan a la consulta y voy a agarrarle al psicólogo su gaveta y se la voy a esculcar. Es difícil. Cuando uno está, por ejemplo, en una institución, es mucho más probable, ¿no? Porque los compañeros de trabajo entran, pueden escuchar un momentico y ahí se pega y se va. Escritorio, claro, ahí sí hay más probabilidad. Pero como yo siempre he tenido como una vida en donde trabajo en un recinto que es mío, pues es mi consultorio, entonces es más improbable. Luciano nos pregunta cuál es el tema de conversación y qué oportuno. De hecho, uno debería aquí escribirlo, ¿no? El tema de conversación. Creo que esto aquí se puede fijar. Se puede. ¿Cierto? Se puede. Vamos a colocarle los celos en Andrómaca, de Eurípides, ¿cierto? Y lo publicamos, pero bueno, yo publico esto y presumo que ahí lo coloqué, pero presumo que me dará la opción de fijarlo, aquí dice. Ah, genial, fijado, ahí está. Muy bien, las cosas que uno aprende cuando le hacen una pregunta a uno, ¿no? Bueno, la historia de Andrómaca es muy importante. Saludos a todos, a Viva Severín, a Luciano, que acaba de hacer la pregunta, a Melissa Figueroa. Pero vamos a concluir la historia comenzando. La historia de Andrómaca es la historia de una esclava. La guerra de Troya, esa afamada batalla épica, termina planteándose. Ahí se conecta una gran amiga que ahorita está en Caracas, ¿verdad? De la Universidad de Yacambú, ¿verdad? En Barquisimeto. Yacambú está en Barquisimeto, ¿verdad, Carlos? Sí, sí. Yacambú. Psicodayana, ahí está una gran amiga, que a veces aparece, otras veces desaparece, pero por fin aquí apareció. Vamos a darle un saludo a ella también. A la tocaya no. A la paisana de Venezuela, de Yacambú. Bueno, decía que la historia de esta esclava de Troya era la mujer de Héctor, el príncipe más importante de los troyanos. Termina siendo secuestrada y cuando la secuestran es dada en matrimonio al hijo de Aquiles, que se llamaba Neptolemo. En este matrimonio se concibe un hijo, pero Neptolemo ya era casado con
Hermione, ¿verdad? Que era una mujer celosa. En la primera parte de la tragedia, Hermione y Andrómaca se enfrentan, Hermione sin hijos, Andrómaca con hijos, y terminan teniendo una discusión que nos ocupó, sobre todo en relación al tema de los celos, en la primera sesión. Finalmente, termina Hermione recurriendo a su papá Menelao, y Menelao intenta matar a Andrómaca, solidarizándose con su hija, y fue nuestra segunda sesión cuando nos ocupamos de escalar, decimos, los problemas de pareja a terceros que opinen. Y hablábamos del chisme, y hablábamos de que cuando alguna vez peleamos podemos decirle a alguien que está de nuestro lado nuestra dolencia, esa persona se solidariza con nosotros y empieza a odiar a nuestra pareja, y probablemente nos reconciliamos con nuestra pareja, y entonces la persona a la que le contamos sigue odiando a nuestra pareja a pesar de que nosotros ya nos reconciliamos. Por eso aquí en Colombia se tiene un dicho que dice: en pelea de marido y mujer, y usted termínela, por favor, dice Cecilia. Nadie se puede meter. Nadie se puede meter. Esa es una frase que se tiene aquí muy típica. Y ya venimos entonces a la recta final de la historia. ¿Qué pasa después? Pues entran otros personajes. Uno en particular que se llama Peleo, que va a ser muy interesante. Porque Peleo, que sería el suegro de Andrómaca, es decir, era el papá de Aquiles, termina mediando para que Andrómaca no sea matada por Menelao. Menelao discute con él y finalmente no se atreve a contradecir a Peleo, y Peleo salva a Andrómaca de ser asesinada. Finalmente Hermione intenta suicidarse, arrepentida por haber arremetido contra Andrómaca, y me disculpan la infinidad de nombres, pero es salvada por otro de los personajes que entra allí, que es, se me está escapando, Orestes, que en algún momento estuvo enamorado de ella, de Hermione, pero Hermione fue dada en matrimonio a Neptólemo. Entonces, como chismecillos de la época de la Grecia antigua, ¿no? Y memorizarse todos esos nombres tampoco es que sea muy, digamos que fácil. Aquí dice Psicodayana, dice: de allí es que sale el nombre de pela de marido y mujer. Pelea de marido y mujer, eso es lo que ahorita estábamos expresando. Bueno, finalmente, esto se resuelve de una forma mágica. Desciende del cielo Tetis, y yo me imagino a Tetis tetona, pero no tiene nada que ver Tetis con que sea tetona o no. Tetis era, y ni siquiera desciende del cielo, emerge del mar, porque Tetis era una deidad marina, y ella define la situación de esta historia. Le otorga a Peleo, quien defendió a Andrómaca, la posibilidad de que se haga un dios. Le dice: mira, tú y yo fuimos novios, tuvimos como un hijo a un célebre hombre que fue Aquiles. Aquiles, el del talón de Aquiles, era hijo de Tetis con Peleo. Les digo ese chismecillo. Entonces Tetis revive ese sentimiento hacia Peleo y le dice: mira, esto lo vamos a definir de esta manera. Tú, Peleo, te vas a ir conmigo a las profundidades del mar, vas a convertirte en un dios. Entonces ya tu destino está saldado, te vas a convertir en un dios. ¿Te imaginas, Carlos Fuenmayor, que una exnovia tuya, que sea una deidad antigua, venga y te diga que te vas con ella al cielo? ¿Verdad? No creo que le guste a María Elena. O que de pronto María Elena resultase ser una deidad en el fondo y sin saberlo, ¿verdad? Sería increíble, ¿no? Que la pareja de uno lo llevara a uno a la inmortalidad. Parecido a lo que uno siente cuando está enamorado, ¿no? Que el otro lo lleva a uno a la sensación de sentirse inmortal. ¿A la inmortalidad o a lo profundo del mar? Bueno, en este caso, a lo profundo del mar, Peleo, Andrómaca le consigue marido y se va con ella, su hijo, a otro reino, y finalmente Orestes se lleva a Hermione. Y así termina la historia. Pero, ¿qué nos llama la atención y a qué nos vamos a ocupar? En el tema de la culpa. La culpa es muy importante, es un tema fundamental de toda la trama pasional. Siempre se siente uno culpable o responsable, o hace a los otros culpables y responsables. Y aquí hay una escena de una discusión entre los terceros que fueron involucrados en la pelea entre Andrómaca y Hermione, que son el suegro de Andrómaca, que era Peleo, y el que finalmente termina convirtiéndose en dios, y Menelao, que era el papá de Hermione. Los dos discuten y se tiran los trapitos al sol.
porque es que Menelao había cometido una tremenda imprudencia y por eso se hace memorable. Menelao era una persona cuya dignidad se comprometió porque le pegaron los cachos. ¿Quién? La gran Helena. Helena era la mujer más bella de la Grecia antigua. Y Helena se enamora de un jovencito que se llamaba Paris, y por eso se desata la guerra de Troya. Menelao era el marido de Helena, y sin embargo luego la perdona. Y Peleo le echa en vaina eso y le dice, tu exmujer que te pegó los cachos con Paris, a esa sí la perdonaste, ahora vienes a matar aquí a la nuera, ¿no? Que en este caso es Andrómaca. ¿Cómo así? Perdonas a Helena y quieres matar a Andrómaca, y allí se concentra una dificultad, porque hay una pelea entre ellos que genera la sensación de atribuir culpas. Quiero detenerme con ustedes en algunos fragmentos de esa discusión para que abramos la discusión alrededor de la culpa en relación a los celos. ¿Les parece? Sí. Entonces, aquí hay un primer punto, buscarlo. Bueno, yo tengo un texto bien interesante. Esta edición a mí me encanta. Es la edición de las obras de Eurípides de la Biblioteca Gredos. Si uno las busca por internet, cada texto de estos hoy está alrededor de los $30, y tuve la fortuna de encontrarlos en $6 hace algún tiempo, cada toma, en $6. Porque había una oferta, como que a la gente en mi ciudad no leía y entonces le sobraban los libros a la librería y los estaba rematando, ¿no? Entonces, eso de que la gente no lee en mi ciudad es cierto, pero tampoco es que sea el motivo. Entonces Menelao dice lo siguiente, ¿no? Me disculpan aquí que... ¿Dónde es que está? Permítame. Cristian, hoy te viniste serio para la discusión, Sí, para sí. la conversación. Estoy escuchando, ya estoy un poco trasnochado también. Estoy escuchando. ¿Estás en el colegio? ¿Cómo? ¿Estás en el colegio? Sí, estoy en la biblioteca del colegio en ese momento. A ver, ¿qué les cuento? Nada. Estoy prestando atención a la obra, no soy muy familiarizado con Andrómaca en este momento, estoy intentando tomar el contexto y hacerme la imagen mental de lo que Jaime está describiendo en ella. De acuerdo, mire, ya encontré el texto. Gracias por el tiempo fuera ahí que me brindaron ustedes. Mire, Peleo le recrimina a Menelao de la siguiente manera, le dice, habría que preguntarte esto, a Helena, que abandonando tu hogar se fue de juerga desde tu palacio con un hombre joven hacia otro país, o sea, París, y luego a causa de ella reuniste un ejército tan numeroso, aquí están narrando el origen de la guerra de Troya, reuniste un ejército tan numeroso de helenos y los condujiste hasta Ilión, por la que tú no debiste mover una lanza escupiéndola al descubrir que era malvada, sino dejar que se quedara allí dando un salario para no recibirla jamás en tu casa. Pero al no alentar tu pensamiento en esa dirección, destruiste muchas vidas dignas, dejaste a ancianas privadas de sus hijos y quitaste sus nobles hijos a padres canosos. Un desgraciado entre esos muchos soy yo, dice Peleo. A ti te miro como un espíritu maligno, asesino de Aquiles, mi hijo. Tú, el único que regresó de Troya sin quedar herido siquiera. Tus hermosísimas armas, con sus hermosos estuches iguales hacia allí y hacia aquí las trajiste. Yo le decía al que se iba a casar que no anudara lazos de parentesco contigo, ni aceptara en su casa la cría de una mala mujer, pues sacan de ellos los defectos de sus madres. Considerad eso también, pretendientes, tomad la hija de una buena madre. Además de eso, ¿qué excesos cometiste contra tu hermano ordenándole que degollara a su hija del modo más estúpido? Aceptaste sus besos, se refiere a Helena, acariciando a la perra traidora porque eres por naturaleza un derrotado por Cipris. Un derrotado por Cipris quiere decir por Afrodita. O sea, el amor que tenía por Helena le venció su sentido de dignidad.
oh tú malvadísimo. Muchas veces, en verdad, un terreno seco supera al grano, en grano a otro fértil, y muchos hijos bastardos son mejores que los hijos legítimos. Y Menelao le responde, en verdad igual fuerza tienen el hombre y la mujer cuando ella es víctima de injusticia por parte de su marido, e igualmente cuando un hombre tiene en su casa una mujer desvergonzada. Pero si te irritas, para ti será mejor la charlatanería, para mí un provecho es la previsión, dice Menelao. Finalmente Peleo entonces le replica, yo te enseñaré a no considerar jamás a Paris del Ida un enemigo inferior a Peleo. Si no te largas lo antes posible de esta casa, tú y tu hija sin hijos, a la cual el que le ha nacido de los míos la empujará por el palacio, la que por ser una ternera estéril, le ofende ahora a la hija, no aceptará que otras den a luz al no tener ella hijos. Vete con tu hija. Finalmente entonces Menelao no se atreve a enfrentarse al viejo Peleo porque era un anciano, y Peleo libera a Andrómaca. Dos frases interesantes que están aquí. Una de parte de estoy un poquito más enredado porque es la parte final del texto. Sí, aquí atrás, una frase importante que yo había colocado aquí en un asterisco. Fíjense, se me ha perdido el asterisco. Aquí está, esta frase. Y me disculpan, con esto ya concluimos las lecturas. Dice, es del coro, por eso no lo había pillado, por decirlo así. A partir de un comienzo sin importancia, la lengua les proporciona a los hombres una gran enemistad. Los hombres sabios tienen cuidado para no suscitar una discordia con sus amigos. A mí me pareció esa la frase de oro de la discusión final de la tragedia. La repito, a partir de un comienzo sin importancia, o sea, de una tontería. Uno generalmente tiene problemas por tonterías. A partir de un comienzo sin importancia, la lengua es la que jode todo. La lengua les proporciona a los hombres una gran enemistad. O sea que la gente no se enemista por lo que pasa, sino por la forma en cómo enfrenta en la discusión lo que sucede. Los hombres sabios, finalmente dice el texto, tienen cuidado para no suscitar una discordia entre sus amigos. ¿Quién tenía la culpa? La culpa la tenía Andrómaca al ser una mujer inocente que es esclavizada y obligada a tener hijos con un tipo con el que no quería estar. La culpa la tiene Hermione por no tener hijos. La culpa la tiene Peleo por defender a la que era su nuera. ¿Quién tiene la culpa? Y a la larga, ¿por qué cuando estamos frente a estas situaciones tan difíciles relacionadas con pasiones, la tendencia y la inclinación fundamental es que la culpa la tiene el otro? ¿Qué opinan ustedes? En relación a las pasiones, ¿por qué la culpa suele tenerla el otro? La vulnerabilidad tal vez en la que se encuentra. Estaba pensando que uno nunca escucha decir cuando atiende parejas en matrimonio y demás que yo fui infiel, yo cometí este error. No, siempre dice, me puso los cachos, me hizo esto, me está engañando, me está llenando de mentiras, me llena de desconfianza. Puede ser incluso una actitud infantil que puede usar en el buen contexto cuando hay un amor hacia alguien o cuando más hay una pasión hacia alguien, también existe una vulnerabilidad. Y este sentido de desconfianza como que vuelve a la persona hacia sus primeros reclamos, pero de una forma tal vez muy desbordada y que no se mide con objetividad. Me llama la atención de la obra cuando habla en la prudencia. No sé, quiero hacer una reflexión, pensamiento, si la pasión, ¿qué relación tiene con la prudencia? Una persona apasionada no creo que sea una persona prudente. Y una persona que va trascendiendo la pasión, creo que va mirando también ese camino hacia la prudencia. Mientras las personas terminan de ser prudentes, van llegando hacia lo que se consigue como la sabiduría.
y quiero rescatar de la obra también esa última parte que has leído, no se atrevió a enfrentarse a él porque era anciano. ¿Por qué no? Si alguien, por ejemplo, que vive una pasión, no teme enfrentarse contra el que sea, aunque sea de manera verbal. Entonces creo que esas son las distancias que se van tomando en las emociones. Y en esta obra de Andrómaca, pues, estamos reflexionando cómo Eurípides transita, maneja el tema de las emociones humanas. Y para responderte a partir de todo esto la pregunta, yo creo que tiene la culpa la persona que reacciona. Y eso no implica juicio. Si una persona está reaccionando, es una persona que tiene miedo y que tiene culpa. Ok. Cuando decimos reacción, nos referimos a que la persona reaccione culpando irónicamente al otro. Ese es el principal responsable, el que tiende a culpar al otro, ¿no? Sí, o aislándose. Al intentar culpar, de alguna manera estamos siendo culpables. Nosotros, pues, por tender a responsabilizar a la gente, ¿no? A los demás. Claro, y lo fácil es llevar eso hacia la otra persona, descargar en la otra persona mi vulnerabilidad. De acuerdo. En relación al tema de los celos, que es, digamos, que nuestro eje central, los celos se traducen etimológicamente como ardor, vienen de la raíz ardor, o la raíz sentir de alguna u otra manera que hierve algo, o hervor. Es una fundamental crisis de las emociones, sentirse vulnerable por el miedo. Los celos siempre han estado asociados a la inseguridad, pero yo los veo por experiencia directa, tanto en mi propia experiencia de celos como en la experiencia de mis consultantes, lo veo más asociado a miedo, al miedo de perder al otro. En su experiencia como terapeutas, como personas que han experimentado celos en algún momento de su vida, ven el celo como algo asociado a el miedo o a la inseguridad. Yo creo que el celos, ¿no? Sí. El celo es una conjunción de miedo con ira, producto de esa sensación de que estoy perdiendo a la persona que presumo que es mía. Que presumo que es mía, pero no es mía. Entonces, ahí confluyen dos sentimientos bastante fuertes, ¿no? Que es el miedo, como lo acabas de decir, y también la ira, porque si no, no hubiera ardor. Ok. Producto Pero de la ira. Lo que pasa es que de inseguridad. claro, la ira surge como ese mecanismo de defensivo frente a lo que representa una amenaza, porque finalmente esa presunción de que alguien más me va a quitar lo que entre comillas me pertenece es lo que representa la amenaza. El asunto es que ya esa posible amenaza puede tener efectivamente unos principios de verdad, o puede que solo esté en la percepción de quien observa esa amenaza. Pero entonces, ustedes saben que instintivamente frente a la amenaza surge la rabia como una manera de defensa y de adaptación a lo que hay alrededor. Entonces, sí es bien interesante como la unión entre ese miedo, que es peligro, ahí hay un peligro, entonces por eso el miedo. Pero ese miedo no es un miedo pasivo, sino que es algo que debo cuidar y debo defender, entonces viene el otro aspecto. Yo creo que ahí lo grave está en, uno, la intensidad de eso, o sea, qué tan intenso puede llegar a ser para mí la sensación de pérdida o la idea permanente o constante o relativa de que siempre estoy en peligro, que ahí es donde está la inseguridad, ¿verdad? Porque de eso va a depender, me imagino yo, la forma en que el individuo, en este caso, frente a su pareja, esté o no, reaccione o no. Ok. El miedo a perder
Carlos lo estaba asociando con el tema de la presunción de que el otro es de uno. Y nosotros los psicólogos buscamos siempre aclararle al otro, mira, nadie es de nadie, eso está claro. Sí, en frío lo decimos, pero quiero hacer un especial énfasis en este asunto. ¿En qué posición uno dice eso? Uno lo dice en frío, uno lo dice como el que no está enamorado, como el tercero que buscan para mediar la situación. Pero una de las consideraciones más importantes que tenemos que tener como seres humanos encargados de estudiar el comportamiento de nosotros mismos en tanto seres humanos, es que nunca vamos a tener una valoración justa de la experiencia ajena si no comprendemos la experiencia ajena en su condición misma. Me explico, solamente la experiencia del enamoramiento la entenderemos estando enamorados, nunca desde la observación en frío. Cuando uno está enamorado y a uno le dicen que el otro no es de uno, pues está bien que uno le equilibre eso, y uno se acuerde, ¿no? Oye, sí, pero estando enamorado no es eso. Lo que Eso, se siente, eso, es lo que se siente. eso es como usted. Cristian, ¿tú has estado enamorado alguna vez para que nos cuentes de pronto qué se siente? Sí, pero me refiero al ejemplo, es que se me acaba de ocurrir un ejemplo. Eso es como usted cuando se pega en el dedito pequeñito del pie contra el borde de la cama y usted decir, oh, recorcholis, me he lastimado. No, las reacciones humanas son muy diferentes. Uno se va, se llena de la emoción que está sintiendo en el momento. Uno dice, ay, juepú, una cosa así. Sí, claro, uno dice las cosas como son. Entonces, por más que uno intente idealizar las cosas, y ahí va mucho el tinte, como a lo que mencionas al principio, la forma, como la vigilancia moral que nos tenemos unos a otros, que vamos incluso definiendo a la persona desde sus reacciones, pero no comprendemos con facilidad que son las reacciones de la persona y no la persona misma. E incluso siento que eso es lo que va deteriorando las mismas relaciones, porque en esas frases a mí me dio mucha risa un día que un amigo dijo, es que además de miedo yo tenía razón, o sea, como que yo gané, yo tenía la razón, yo estaba seguro de esto. Es más fácil entender cómo funcionan las reacciones humanas, pero es muy difícil cuando están pasando por medio de uno. Entonces, es muy interesante ese tema de los celos, pero yo creo que nadie se salva de ellos. Y sí, estaba enamorado, para no evitarte la pregunta. Totalmente, y eso que menciona Cristian y que también enunciaba un poco Jaime ahorita, el pretender que desde el amor se sea racional es un poco ilógico, porque efectivamente, ¿qué es lo que te vincula al otro más que la razón? Es precisamente las emociones y los sentimientos que se empiezan a cultivar y que permiten que tú finalmente te sientes en intimidad con el otro. Entonces, mucha gente sufre, yo creo que todos hemos sufrido cuando racionalmente decimos yo debería hacer esto o debería reaccionar de esta forma, pero hay ese impulso desde la pasión que te lleva a responder de maneras incluso inesperadas y sorprendentes para uno mismo. Ok. En medio de eso, uno debe entender que en la condición de enamorado se experimentan emociones sobrecogedoras que nos hacen sentir cosas que son reales, a pesar de que no necesariamente son reales en el momento, a pesar de que su condición de realidad varíe si las apreciamos en frío o las apreciamos apasionadamente, con el amor encendido. Y quiero referirme paralelamente también a la sensación de estar vivo. Yo creo que cuando uno se apasiona por la vida, uno no se frena y dice, mire, no me voy a entusiasmar mucho porque en cualquier momento me puedo morir. ¿Sí? No, uno no vive así, uno no vive pensando que se va a morir al otro día, a pesar de que sea lo más razonable que uno podría pensar. Uno no inicia estudios, dicen, yo no voy a hacer esta maestría o no voy a hacer este doctorado, porque al fin y al cabo me voy a morir. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? O este almuerzo de hoy, ¿para qué me lo voy a comer si finalmente me tengo que morir? Es decir,
cuando uno está con el ánimo encendido, uno presume que va a amanecer al otro día, que hay una proyección en la vida, que uno tiene una promesa de amanecer vivo y de permanecer vivo. Y yo creo que cuando el enamorado juzga sus celos, los juzga desde la pasión encendida, como quien se siente pertenecer y siente que el otro le pertenece. Eso se Pero siente. bueno, hay un asunto importante, Jaime. Sí. Y es que yo me pongo a pensar, las personas que nos están escuchando en este momento se estarán preguntando, pero entonces, según eso, ¿está bien sentir celos? ¿Está mal? ¿Cuándo y hasta qué punto se pueden sentir celos y hasta qué punto no? Yo creo que sería bueno que conversáramos alrededor de ese punto. Sí, claro. Yo creo que es inevitable sentir celos. Si uno ama, es totalmente inevitable sentirlo, ¿no? Entonces, decir, no lo voy a sentir, o lo voy a sentir regulado. Oye, nos pareciéramos a una inteligencia artificial, ¿no? Pero no, es inevitable completamente sentir celos. Yo creo que la pregunta no es si está bien o si está mal, sino cómo nos enfrentamos a esos celos que sentimos, o cómo vivimos los celos que sentimos, de qué manera lo estamos viviendo. Además de eso, yo creo, Ilse, que sí hay un signo para uno decir que está bien o está mal, y está en lo constante. Si yo estoy sintiendo un miedo, está bien, porque hace parte de una emoción que transito y expresa lo que soy. Pero si mi miedo es constante, las personas ya ahí empiezan a generar conciencia y sus propias alertas. Si la persona siente culpa es porque sabe que hay una falta a la responsabilidad con algo. Pero si la culpa es permanente, entonces ya tenemos posiblemente signos de baja autoestima y una falta de relación. Creo que es ahí el punto donde uno debe mirar, y mirar el miedo, el celo y la culpa como si fuera un semáforo, ¿no? Entonces, tampoco es que se quiera evitar, tampoco es que dé mucho gusto estar ahí, pero también hay que prestar una atención muy importante si el miedo y la culpa empieza a ser una constante dentro de la relación, o incluso dentro de la vida misma de la persona, porque si se relaciona con culpa y con miedos, pues estaríamos concluyendo, según lo que hemos hablado, que son personas agresivas. Y son personas agresivas aunque le hablen con sonrisas. Entonces, es lo que hay que entrar a mirar allí. Sí. Aquí Lina María nos pregunta cómo se vivencian esos celos y desde dónde se sustentan. Los celos pueden, a lo más que uno puede aspirar, si me permiten, digamos, que plantearles una apreciación, a lo más que uno puede aspirar es a moderarlos, pero nunca terminan de sentirse. Ellos tienen un aspecto positivo. De hecho, en alguna discusión reciente con personas con las que estaba poniendo sobre la mesa este mismo tema, les planteaba la idea de aquel que cuida nuestros edificios, y que en Venezuela se le dice conserje, en Colombia se le llama celador, el celador. Y un celador es una persona que cuida el edificio, ¿sí? Como el conserje en Venezuela, cuida el edificio. Celador quiere decir que de alguna manera protege, cuida, ampara. El celo tiene también una expresión positiva. Cuando uno dice, tengo celo por este trabajo que estoy haciendo, tengo celo por este proyecto, tengo celo por mis hijos, en el sentido de que cuido a mis hijos, les protejo, les amparo. El celo es, en sentido estricto, una delgada línea entre la protección que yo puedo dispensarle a alguien o a algo y la posesión que puedo experimentar por alguien o algo. Y creo que la diferencia la establece en el grado de celo. La establece algo muy importante que podríamos plantear como base distintiva de una y otra frontera: el consentimiento. Cuando hay consentimiento, se puede experimentar asuntos que incluso pueden llegar a ser excesivos para otras personas. ¿Me explico? En la intimidad puede haber consentimiento y pueden haber prácticas sexuales distintas, variadas, siempre y cuando haya consentimiento. De la misma manera en la expresión emocional. El otro me cela hasta donde para mí sea admisible el celo. Si el celo se convierte en algo que yo no consiento,
en algo que me resulta particularmente hostigante, entonces ya es un celo que podríamos decir se está planteando como deterioro y no como protección. Tiene que ver con la manera en cómo yo deterioro la relación y no como la protejo, como la amparo. El consentimiento marca la diferencia. Hay parejas que son muy posesivas la una con la otra y eso andan juntos el uno con el otro para arriba y para abajo. Si los dos lo consienten, uno no podría decir que eso no es saludable. Hay otros que ni se llaman, ni se ven, ni se buscan. Son como compañeritos, digamos que comparten un poco proyectos en común. Uno tampoco podría juzgar que eso está bien o mal, dependiendo del consentimiento. El consentimiento marca la diferencia en muchos sentidos. Y es lo que hace que el celo pase de ser un celo de protección a un celo hostigante. Es hostigante para el que recibe el celo, no tanto para el que lo da. Cuando las consultas en psicoterapia se acrecientan por celos, tienen que ver con una situación disímil entre el que cela y el que es celado. Uno de los dos se siente incómodo, se siente en una relación en donde no hay consentimiento, se siente luchando de manera absolutamente solitaria por la situación. En general, la insatisfacción deriva de la incongruencia, del no consentimiento, entre lo que yo quiero y lo que el otro busca también. ¿Qué opinan del concepto de consentimiento ustedes? Sí, yo creo que es muy razonable porque efectivamente recordemos que generalmente las relaciones surgen desde el consentimiento mutuo. Claro. Digo generalmente porque, bueno, sabemos históricamente que han habido uniones que tienen otros intereses y otras razones, pero en términos generales, cuando hablamos propiamente del amor, puede que uno diría... El amor moderno y de esas uniones no arregladas, porque hay uniones arregladas que, por ejemplo, en países asiáticos todavía se dan, pero hacen parte de la tradición, y el consentimiento de pronto lo da es el padre de familia, ¿no? Que cede a su hija el matrimonio. Pero exactamente. En Occidente el consentimiento es de los directamente implicados, ¿no? Exactamente, entonces es allí donde yo creo que hay un asunto complejo porque la forma en que inician las relaciones está mediada en gran medida por el enamoramiento y parte de lo que surge mucho en esa etapa es una idealización que pudiera llevar a que las personas generen acuerdos que no parten de la realidad, por así decirlo, pero que en la cotidianidad y ya de como si ese tipo de relaciones avanza, entonces creo que ese proceso precisamente lleva a las partes a seguir reconsiderando lo que en su momento se admitió, se aceptó, se dejó, en fin. Y parte de ello podría ser, por ejemplo, temas que uno escucha mucho en pareja de los espacios, los tiempos, lo que tú haces, lo que yo hago, con quién estás, con quién no estás, a quién ves, a quien no ves, me gustaría que vieras, no me gustaría que vieras, en fin. Entonces creo que ese tipo de cosas, en principio sí, efectivamente hay unos consentimientos, pero que son consentimientos que yo diría que están un poco distorsionados por la fase inicial de cómo arrancan la mayoría de relaciones de pareja. Yo vuelvo otra vez al tema de los celos como algo inevitable y como algo que no es necesariamente malo, ¿sí? En sí mismo el celo no es malo, es parte de nuestra respuesta a una sensación de pérdida, ¿verdad? Y a eso me refería. Sin embargo, el tema del consentimiento, cuando estoy escuchando a Jaime hablar acerca del consentimiento, está bueno como ponerle el límite a esa persona que cela, pero de parte del que cela, ¿qué función hace el consentimiento para regular, ¿verdad? Para moderar el celo, para que no sea destructivo, porque el celo llega a ser destructivo y en ese sentido sí es malo, ¿no? La cosa es no considerar per se que el celo es malo en sí mismo cuando aparece. Esa es mi propuesta, ¿no? Después se puede considerar destructivo. Ahora, ¿cómo hago yo para moderar ese celo
que se puede volver destructivo y que según el mito que estamos considerando, pues el celo llevó a, bueno, a resentimiento, a ofensa, a una guerra, porque en la tragedia griega, bueno, se exacerba todo y se ve de manera muy vívida lo que puede llegar a fomentar o a crear un celo descontrolado. Entonces, desde el punto de vista del consentimiento, bueno, así lo estoy entendiendo yo, desde el punto de vista del consentimiento, a mí me ayuda a poner un límite a aquel que está celando y que ese celo me está perjudicando. Pero ¿cómo hago yo para moderar? Primero para reconocer, ¿verdad? Para reconocer que mi celo se está saliendo de las manos. Y segundo, para moderarlo. ¿Es el mismo consentimiento el que me ayuda a ver las cosas o es el límite de mi pareja que me ayuda a ver lo destructivo que es esa sensación o ese sentimiento que estoy teniendo de pérdida, de inseguridad y de miedo? Creo que es muy importante tener en cuenta que la moderación se da cuando soy capaz de mostrar interés por el otro sin necesariamente hostigarlo con mi interés. Mi interés no se puede convertir en hostigamiento, se tiene que convertir en eso que yo reconozco que el otro es. Hay cosas que a uno le pueden, digamos, incomodar o molestar de las demás personas, por supuesto que sí, pero nada que no se pueda conciliar en el espíritu de la voluntad deliberada de que ambos están juntos. Es decir, yo creo que hay una cosa fundamental a la que hay que recurrir siempre que se está en una crisis de celos, y es que los dos están voluntariamente el uno con el otro. Como uno en Occidente no participa de matrimonios arreglados, ni tampoco participa de imposiciones generalmente, por conveniencia, los amores occidentales son amores esencialmente libres. Y como amores libres tienen la posibilidad de recurrir a esa idea de la libertad, de liberalidad. Cada uno está con el otro porque así lo ha querido. Entonces, recurrir a esta idea, oye, si yo estoy aquí voluntariamente y el otro está aquí voluntariamente, pues yo puedo tener celos, pero no voy a sentir miedo porque el otro sigue queriendo estar conmigo. Lo sigue consintiendo. Mientras lo siga consintiendo, yo no tengo por qué asegurarme de nada. No tengo por qué hostigarle, ni hostigarme con la idea de que el otro está conmigo y no está conmigo. No, si lo consiente, si estamos en un amor basado en la liberalidad y confirma una y otra vez, uno y otro día que sigue queriendo estar conmigo, pues ¿para qué persigo lo que ya viene solo, no? Recurrir a la idea esencial de cómo surge el amor. Jaime, eso está muy bonito, pero en la práctica vemos lo que produce el celo, ¿no? Que es el querer tener la razón y el querer echarle la culpa al otro, ¿no? Entonces hay una pugna entre la razón y la culpa que nos vuelve irracionales, ¿no? Y pasionales, porque el celo tiene ese ingrediente de pasión que se va creciendo, va creciendo y va creciendo. ¿Cómo hago yo para regularme? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hago yo para moderarme? Porque lo que estás diciendo está bien desde un punto de vista, como me dijiste ahorita, más calmado, más sosegado. Pero yo hablo desde el momento en que se instaura el celo, que a veces uno está conversando y la persona no escucha en realidad, ¿no? Sí, claro. No toma en cuenta eso. Del mayor hervor también depende del nivel de consentimiento. Es decir, si el otro consiente, a ver, hay cierto nivel de molestia que debe tolerarse en toda relación, o es recomendable que se tolere. Si el otro se pone bravo porque siente celos, uno no le va a responder en frío, allá tú verás, no. Uno participa en el consuelo, uno le cuida los celos al otro. ¿Y cómo cuida uno los celos? No necesariamente dejando de hacer lo que uno desearía hacer, que esto es moverse con cierta autonomía en la vida, sino acompañando al otro y recordándole, refrescando su memoria, diciendo, mira, yo estoy aquí contigo porque quiero estar contigo, no tienes que sentir miedo. Ese consuelo es importante de la contraparte. Y uno,
de los celos, es importante que uno reconozca también, mira, recordar, el otro está conmigo porque quiere. Y que al otro uno se lo recuerde, mira, yo estoy contigo porque quiero. Yo creo que la libertad, en lugar de ser una amenaza para quien es celoso, podría convertirse en un recurso terapéutico para quien es celoso. Recordar que el otro, en medio de su libertad, sigue confirmando y ratificando la idea de permanecer al lado. Y eso es un ejercicio de libertad también. Oye, yo me quiero quedar aquí contigo. Haciendo uso de mi libertad, me quiero quedar aquí contigo, pudiendo irme en cualquier momento, me quiero quedar. Acuérdate que la persona se lo recuerde a uno y que uno se acuerde también. Y hay una frase con la que quiero, digamos, finalizar hoy, pero antes quisiera preguntarle si quieren agregar algo más, porque es que Hermione, que es la celosa de la historia, termina diciendo una frase tremendísima antes de la finalización de la tragedia. De mi parte, que quería decir que la sociedad hoy convierte el consentimiento en condiciones. Entonces estamos en un proceso de transición muy complejo porque las personas, al intentar poner límites a su consentimiento, lo que resultan colocando son condiciones. Y eso, como decía Carlos, y antes Ilse, decía que, hombre, yo siento celos y como que fuera una forma ideal de transitarlos, pero no, en realidad la forma en como nos estamos tratando hoy en la sociedad es de muy baja comprensión y de muy baja observación de uno mismo y de muy poca observación. Entonces siempre estamos volcando a los demás nuestros propios sentimientos y hasta que no nos quitemos ese velo, va a ser muy difícil entrar a vivir la experiencia, porque cuando leemos estas obras lo que buscamos es vivir una experiencia personal, no idealizar las cosas. Eso quería decir. Ok. Aquí Lina María dice, creo que también a veces los celos aparecen porque no es lo que estaba en el consentimiento, y si el otro no lo percibe o no lo consiente, esa es la tarea ardua de la realidad que se observa. Me da la impresión de que Lina María está asimilando la idea de consentimiento con la idea de acuerdo, y son dos cosas diferentes. Una cosa es que uno haya tenido un acuerdo con alguien y otra cosa es la experiencia propia del consentimiento. El consentimiento es que yo le permito al otro que se acerque a mí celosamente. Si hay un acuerdo que no se cumple, pues mira, los acuerdos a veces se hacen en frío, pero se reclaman en caliente. Y creo que también tienen cierta dinámica, los acuerdos siempre se van renovando. Los acuerdos no son rígidos ni fijos, uno los va actualizando, uno se va adaptando, uno va flexibilizando, uno va de manera intrépida como que metiéndose allí en esta aprobación mutua de lo que se va planteando sobre el camino. Si siempre, y quiero decirlo a propósito de lo que dice Lina María, se atribuye que la idea de traición estaría asociada a que el otro no cumple un acuerdo que realizó, pero yo creo que no es tan fácil ni tan simple como decirle al otro, mira, que hay un acuerdo, tú no lo cumples, se acabó, porque el amor pasional o el amor propiamente no es un contrato, lo puede ser el matrimonio como institución civil, incluso religiosa, pero el acto del amor como pasión no es un contrato. Y siempre que hay un incumplimiento, que eso se da, el incumplimiento va a aumentar irónicamente en la medida en que la expectativa aumente, y entre más enamorado uno está, más uno siente que el otro le incumple. Es decir, uno siente que a uno le incumplen en la medida en que uno espera más. Así que esta idea del incumplimiento es también muy subjetiva o subjuntiva. Y atiborrarle al otro que ha incumplido también. Entonces yo creo que los términos, digamos, en una relación amorosa no están regidos por el acuerdo en frío, sino por el consentimiento en caliente. Se va incorporando algo nuevo, yo al principio no me gusta, después comparo y digo, oye, esta persona me encanta, voy a ser flexible, lo consiento y continúo. Y así, por eso no es tan fácil como decir, el otro me incumplió, me voy. Y entonces ahora dicen que es tóxico si me quedo. No, no es que sea así, es que uno está viviendo una pasión amorosa. Cuando uno está apasionado, uno no está decidiendo lo que es. Lo que uno decide
lo que tiene que ver con el vínculo emocional a otro nivel. ¿De acuerdo? Se nos fue Ilse. Sí, yo creo que se sintió ofendida por el tema, ¿no? Probablemente sintió que tocamos algo fuerte ahí. No, no, ¿verdad? Yo tratando de fomentar el chisme, como siempre. Mire la frase que dice Hermione, que es la celosa de la historia. Dice, y yo, escuchando esas palabras de sirenas, ¿sabes que las sirenas eran las que embrujaban a los hombres en aquella época? Charlatanas, listas, hábiles y astutas, me dejé agitar por el viento en mi locura. Pues, ¿qué necesidad tenía yo de vigilar a mi marido, poseyendo cuanto necesitaba? Como que al final Hermione cae en cuenta. Excelente frase. ¿Qué les parece? Lapidaria. Lapidaria al final. ¿Qué necesidad tenía yo? Lapidaria. La necesidad de vivir. De acuerdo. Bueno, gracias a todos. Tratamos de que sean una hora, justo una hora. Y la idea, en breve, estaremos proponiendo otro texto y otro encuentro alrededor de las pasiones humanas. ¿Se les parece bien, Carlos? Te voy a proponer algo, pero te lo digo por el grupo. De acuerdo, me parece bien. ¿Tienes una idea para proponer para lo que viene? Sí, sí. De acuerdo. Cristian, gracias por participar. Gracias a Ilse, que participó, se tuvo que ir. Gracias, Carlos, Alberto, por participar. Como siempre, es un placer hablar con ustedes. Un fuerte abrazo. Bueno, saludos, un abrazo. Bueno, ahí nos están diciendo que el exorcista, ¿no? Hay una persona en Montería que quiere hablar de libros de terror. También es posible, ¿verdad? Estamos en conversaciones abiertas, cualquier tema es posible. Cualquier tema. No los digo. A walking kid here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in